Amigos, bienvenidos a Cinemático, donde nos gusta estudiar el cine a profundidad. Mi nombre es Abraham Flores y me da un gusto enorme presentar a mi compañero Ricardo Viguera. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy vamos a estar analizando a Alfred Hitchcock. Muy bien, 3 películas fundamentales, ¿verdad? Vértigo, North by Northwest y por último Psycho, que constituyen lo que se considera el corazón de la obra de madurez de este inmenso artista del siglo XX. Claro, un director que marcó pauta dentro de la historia del cine. Y para eso vamos a ver la siguiente cápsula, Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. ¿Alguna vez has tenido miedo de que una bandada de pájaros te ataque? ¿O has sentido que hay alguien detrás de la cortina mientras te estás bañando? Imagínate a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso. Supongo que ya adivinaste de quién vamos a hablar. Así es, del maestro del suspenso, Sir Alfred Joseph Hitchcock, el primer director de cine que se atrevió a crear una experiencia completamente diferente para el espectador, que lo mantuviera al borde del asiento y con el Jesús en la boca. Este ícono cultural llegó a pesar más de 130 kilos y se casó a los 25 años con su único y gran amor, Alma Reville. Pero mucho antes de que esto sucediera, Hitchcock era un regordete niño en Inglaterra que asistía a una escuela jesuita y era criado de una manera muy estricta. Sentía terror por la policía, los padres jesuitas y el castigo físico. De ahí su fascinación por la culpa. Fue un niño muy bien portado y excelente estudiante, pero en la adolescencia se rebeló y se convirtió en un bromista. Dicen que ya de adulto, cuando era un director reconocido, todavía le gustaba hacer bromas a sus actores, como aflojar las patas de una silla para que se cayeran al sentarse. A pesar de haber estudiado ingeniería, tenía una gran facilidad para las artes y ya se sentía muy atraído por el cine. Por eso, cuando se enteró que Jesse L. Lasky, uno de los fundadores de la Paramount Pictures y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, abriría un estudio en Inglaterra, no dudó en hacer fila para las contrataciones. Ahí trabajó más de 3 años como diseñador de títulos y decorados, hasta que el director de Always Tells Your Wife cayó enfermo y Hitchcock tomó las riendas del proyecto. Los jefes del estudio quedaron impresionados y le ofrecieron la dirección de Number 13, pero nunca llegó a concluirse debido a que el estudio cerró sus puertas. 1927 fue un gran año para Hitchcock. Estrenó 3 películas con buen resultado por parte del público y de la crítica: The Pleasure Garden, The Mountain Eagle y The Lodger. Marcó el inicio de su prometedora carrera. Después del éxito obtenido, se cambió de productora a la British International Pictures, donde dirige su primer guión, The Ring, película que lo catapultaría como uno de los directores más cotizados en Inglaterra. También tiene el honor de haber contribuido con el primer film inglés con banda sonora, Blackmail. Hasta aquí solo ha sido una pequeña probadita de la vida de Hitchcock en Inglaterra. En la década de los 40 se instala en Hollywood y comienza la leyenda internacional de este monstruo del cine con filmes como Rebecca, Lifeboat, Spellbound y The Rope. Pero su época más creativa, la que le otorgó el prestigioso nombre de maestro del suspenso, fue durante los años 50 y 60 con títulos como I Confess, Dial M for Murder, Rear Window, To Catch a Thief, The Man Who Knew Too Much, Vertigo, North by Northwest, Psycho, The Birds, Marnie y Torn Curtain. Dirigió un total de 53 películas y apareció en escena en 39 de ellas. En un principio era un simple extra más en el rodaje, pero mientras fue ganando fama, los cameos fueron más elaborados e ingeniosos a tal punto de convertirse en el sello característico de Hitchcock. Llegó a ser un juego con el público, que esperaba ansioso el momento en que descubriría al director a cuadro. Estuvo nominado varias veces al Oscar por películas como Rebecca, Lifeboat, Spellbound, Rear Window y Psycho, mas nunca se llevó una estatuilla a casa. Sin embargo, en 1968 la Academia le otorgó el Memorial Irving G. Thalberg y en 1979 fue nombrado Caballero Comandante de la Orden del Imperio Británico y reconocido con el Life Achievement Award de la AFI. Hitchcock cambió la forma de hacer cine, de narrar una historia, de retratar una escena, de presentar a un personaje, de interactuar con el público. Gracias a él es que hoy en día tenemos directores como Brian De Palma, M. Night Shyamalan, John Carpenter y Quentin Tarantino.
Algunos valientes se han atrevido a rehacer varios de sus películas. En 1998, Andrew Davis dirigió A Perfect Murder, refrito de Dial M for Murder, con Michael Douglas y Gwyneth Paltrow. Y Psycho, de Gus Van Sant. Tendrás que verlas y juzgar por ti mismo. Su obra no solo influenció al cine, sino que lo traspasó y llegó a la música popular, inspirando a bandas alrededor del mundo. Puedes encontrar canciones como Shadow of a Doubt de Sonic Youth, Strangers on a Train de Nathaniel Merriweather, Carlota Valdés de Harvey Danger y Torn Curtain de Television. Y cómo olvidar Alfred Hitchcock Presents, si la revista Time lo nombró uno de los mejores shows de televisión de todos los tiempos, y cualquiera que escuche el tema y vea esa silueta, inmediatamente lo reconocerá. Sin más rodeos, esto es Alfred Hitchcock. Pues esto fue la cápsula acerca de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. Y para iniciar con el análisis, vamos a iniciar con la película Vértigo, que se rodó en 1958. Una película que marcó, sin lugar a dudas, una pauta dentro de su carrera. Sí, aunque tardarían muchos años en que esto se descubriera. Vértigo fue una película que cuando se estrenó no tuvo demasiado éxito, más bien digamos que cubrió gastos, y que el propio Hitchcock, sabiendo que era una película que en cierto modo se había adelantado a su época, decidió guardarse, ¿sí? Él decidió que había una serie de películas de él que se habían adelantado a su tiempo y decidió guardarlas para que fueran reestrenadas con todos los honores en todos los cines del mundo 7 u 8 años después de su muerte, para que dieran grandes beneficios a sus herederos. Una de ellas fue Vértigo. Fue en los años 80, recuerdo que aquel ciclo se llamó Lo Esencial de Hitchcock, y cuando fuimos al cine a ver estas películas que habían estado ocultas durante muchos años, Vértigo nos dejó a todos absolutamente impresionados. Estamos hablando de mitad de los años 80, desde entonces Vértigo no ha dejado de crecer, y ya sabes que Sight and Sound, en su último, la gran revista de cine inglesa, en su votación entre los más importantes críticos de Inglaterra, ha considerado que Vértigo es hoy, según la crítica de Sight and Sound, nada más y nada menos que la mejor película de la historia del cine. Y que esa lista la publican cada 10 años. Efectivamente, cada 10 años, no es una lista que se puede hacer anualmente, tiene que hacerse por lo menos cada 10 para que vayan cambiando tendencias, gustos, vayan recorriendo nuevas influencias, etc. Desbanca Ciudadano Kane, Vértigo. Sí. Ciudadano Kane es una gran película, pero tiene un problema, y es que Orson Welles era un genio desmesurado, desmedido, alguien con quien difícilmente un ser humano común y corriente puede identificarse. Hitchcock tenía muchos más claroscuros, y en sus grandes debilidades nos podemos identificar más los seres comunes y corrientes. Es decir, las grandes películas de Hitchcock tienen también la grandeza de sus grandes debilidades. Vamos a empezar a analizar las secuencias que hoy vamos a estar viendo para estudiar la película de una manera un poquito más profunda. La primera de ellas es la que estamos en pantalla, y de esta manera inicia la película. Es una persecución en la azotea. Fantástica. Sí, fantástica persecución. Vértigo es una película muy curiosa en cuanto a que esta primera escena que estamos viendo es una peliculita en sí misma, cerrada, autoconclusiva. A esta escena le va a seguir la primera parte o el primer segmento del film, que concluye con la escena famosa de la pesadilla, diseñada por Saul Bass, y luego, cuando parece que la película ha terminado, vuelve a comenzar hasta el final. Es decir, una película, digamos que en 1, 2, 3, 4 tiempos, o mejor dicho, 3 tiempos y un interludio onírico. Es una película de una extraña estructura. Aquí Scotty Ferguson descubre que tiene acrofobia. Claro, efectivamente. Lo descubre porque se queda traumatizado, lo vamos a ver, porque bueno, va a hacer perder la vida a un policía, ¿no? Él mismo es policía. Estos efectos del vértigo, no sé si aquí mira, aquí creo que lo vamos a ver, cómo se aleja y se acerca a la imagen, va a ser repetido luego, lo va a retomar esa misma escena, se va a ver, por ejemplo, en North by Northwest, recreada entre Cary Grant y Yves Marie Saint, ¿no? Luego, si quieres, comentaremos un poco cómo se las ingenió Hitchcock para diseñar el efecto del vértigo. Que es un manejo ahí de cámara, ¿verdad? De efecto de cámara, sí, de alejamiento y movimiento de cámara. Justo, es decir, es lo que podríamos considerar un zoom y un contrazoom combinados
de tal manera que la imagen parece que se aleja y se acerca al mismo tiempo. Bueno, esta escena es maravillosa, es la escena en que Scotty, que está interpretado por James Stewart, ve por primera vez a Madeleine, interpretada por esa maravillosa actriz Kim Novak. Fíjate cómo va a ser el momento en que se encadena el amor loco hacia ella. Fíjate en esos rojos incandescentes, que son los de toda rojos la sala. Dentro de la sala del restaurante en el que están. Esos rojos que, bueno, está claro, el simbolismo es del amor encendido y apasionado. Date cuenta de que ella viste de verde. De una manera resalta de entre todos. Sí, sí, pero además el simbolismo del color verde, el verde es el color de la muerte. Es uno de los símbolos más universales que existen acerca de la muerte. Precisamente esta película está basada en una novela francesa titulada De entre los muertos. De entre los muertos. Y aquí la vemos, se va acercando a cámara, Y es poco a cuando poco. sucede algo interesante, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, aquí la vemos de perfil, vemos esta belleza un poco bestial que tenía Kim Novak. Vemos cómo se enciende el color rojo, Sí, estando efectivamente. ella de perfil. Ajá. Y pues el rojo es la pasión. Es la pasión misma. combinada con el verde del vestido de ella, que es el color de la muerte. Entonces, es una película ciertamente necrofílica, en la cual lo que se desarrolla es cómo él lo que quiere es volver a traer de entre los muertos a una mujer a la que ama. Así es. Bueno, pues estas son algunas secuencias que vamos a estar viendo de Vértigo. Vamos a un corte. Regresamos aquí en Cinemático. Sí, Vértigo además es la gran película romántica de Alfred Hitchcock, que era un hombre con un gran componente romántico, que ya se vio en muchas de sus películas.